Vamos, este video no lo he visto, pero según dice, es de los culturistas, perdón, es de los peleadores más fuertes. Y por lo que estoy viendo aquí, el primero que van a poner es Alistair Overeem. Por lo que estoy viendo aquí. Vamos. MMA fighter meets the scariest kickboxer. La verdad que el Alistair Overeem dopado estaba zarpado. Estaba zarpado. El Alistair Overeem dopado estaba crudo. Estaba muy crudo. Vamos a ver. Los peleadores de MMA más fuertes de la historia del mundo y del universo. Yo también me cité y no por la pelea, me ponen por acá. Bueno, si no fue por la pelea, no sé por qué fue, la verdad. Es que ese Alistair Overeem estaba demasiado pavo. Me metía miedo. Contra el kickboxer que más asusta. These are two of the most aggressive fighters in kickboxing history. Anything can happen when these two enter the ring. They both punch and kick with terrifyingly bad intentions. Alistair Overeem en ese tiempo estaba imposible, ¿no? Y eso que yo no vi a esas organizaciones. Badr Hari is one of the most explosive heavyweight kickboxers of all time. Qué hermoso, ¿verdad? Con tiro. El kickboxing es duro, ¿no? Badr has faced all of the giants of kickboxing, in both size and grande achievement. chino. In the ring, he's got the most knockout power in kickboxing history. Yes, he's got a total of 92 knockouts with nearly a 90% knockout 92 ratio. knockouts. He's got so much power that he's Mike Tengo que Tyson's decirle a favorite Oscar que le haga un fighter. video. Oscar, hazle un video a este tipo. Dangerous guy. To hurt you at all time. Everything's to hurt you. Nothing's soft. Salado, ¿qué tiene en la espalda ahí? ¿Pelo? ¿Qué tiene ahí en la espalda? Everything's hard. Badr also has the worst temper in kickboxing history. His temper was so bad that the Japanese called him the Devil's Prince. Lo llamaban el príncipe diablo o algo así. I don't think about winning or losing. I just want to hurt the people and I just want to Tipo estaba re loco. insult and hurt them. Maybe I'm a little bit crazy sometimes, but you know, my fights are always amazing. I give 100% for the fans. You might think this anger turns off many fans around the world. And you're right, it does. Rápido, lo tenía que quitárselo arriba a la gente porque si no el tipo lo mata. ¡Lo mata! Green, ¿crees que Overeem es el GOAT? ¿El GOAT de qué? Ni en pedo, Overeem no es el GOAT de nada. Ni en pedo Overeem es el GOAT. De nada, Overeem. But it also attracts a huge audience around the world, making him one of the most popular fighters in kickboxing history. Repirado la cabeza, te digo. And yes, the ladies love a bad boy and go crazy over Badr too. Y sí, las mujeres aman al tipo malo. Mira cómo van y lo abrazan y todo, man. So who is this Ya sabes lo que tienes que hacer, cagar a palo a alguien si quieres. Esto es sarcasmo. Copitos de nieve. Esto es sarcasmo, ¿ok? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, cagar a palo a los demás si quieren que las minas te miren. MMA fighter. Siempre aman al pelotudo, ponen acá. Called him the Nah, pero eso es una mina. O sea, yo creo que una mina pelotuda obviamente lo va a atraer un pelotudo. O sea, Overeem, Dios mío, cómo estaba Overeem, man. Parece una salada de tortuga ninja, pero las de la película esta, live action, que parece una burrada, Overeem. Hyper Dutch Cyclone. In 2008, Alistair Overeem was a dominant MMA fighter. Overeem became an internet sensation En esa pelea acabó ahí con más... for eating horse meat to go from a skinny fighter to the jacked version named Ubereem. Horse is very good protein. 6, 7, 8 times a day. Also, it's a little bit 7, 8 libras por día de pollo, dice que comía Alistair Overeem. ¿Estamos todos locos? genetic. My mother is a strong woman, big. When you're little, like you, it's hard to get big. Girls absolutely adored Ubereem. Aquí, esto fue increíble. No recuerdo el nombre de esta chica del ring, pero recuerdo el pesaje ese de Overeem y la mina quedó, o sea, más evidente no podía ser. La mina quedó súper en evidencia. Tengo que hacer algún video que tenga que ver con eso, con cómo a veces las chicas de ring reaccionan cuando se sube un animal con ropa ahí a... Pero se vio. They'll even let him do whatever he wants to them on interviews. ¡No! Eso no lo había visto, ¿no? ¿Cómo le pegó guantazo a la mina? ¿Cómo va a hacer eso, Overeem?
¿Qué pasó? ¿Cómo le va a pegar ese guantazo a la mina, boludo? Pa, ¿por qué le hizo eso? And I'm doing this so. La mina lo que quería nada más era que lo montaran, entonces. And that so. Le monta el show. And this. Pa, igual la reportera tampoco como que se ve que la esté pasando mal, te digo. ¿Qué? Before he got super jacked, Overeem only had a record of 2 Ah, eso es un físico normal, pero el wins físico and que 2 sacó losses después, in Overeem. kickboxing. But after he Una became locura. Overeem, he defeated some of the best kickboxers in history. Parecía más bien un estomorfo. Sí, es que después... Even before going on his epic Mira los trapecios esos, man. Mira esos trapecios, bro. Pa, es una cosa de loco, man. De kickboxing locos. journey, Overeem made the claim that kickboxing champions in K1 Estos are rosas no, por me ponen por ahí. No, men, yo no sabía que en este video salían esas cosas. A mí que me van a criticar por eso. easy to fight, and it certainly looked that way to him. Yo recuerden, yo siempre lo digo, yo no me he visto UFC, yo no vi K1, o sea, algunas peleas las he visto y las he repasado y todo eso, pero ni K1, ni Pride, ni nada de eso yo lo vi, o sea, yo no pude ver nada de eso. Throughout his kickboxing career, he beat Peter Ertz twice, and both Gokhan Saki and Tyrone Spong. Todo con esa amiga. If you don't know who they are, just know that they are some of the greatest kickboxers of all time. But how did he do against the bad boy of kickboxing, Badahari? Overeem made the claim that MMA fighters are tougher and better than kickboxers. But a big claim must be supported by evidence. 3 fighters are stronger than K1, you know, because if that is what he says, then he have to beat me December 31. O sea, el reto aquí quien lo lanzó entonces fue Overeem. No tenía ni idea. Contra uno de los kickboxers más grandes que ha habido. After Bader watched Overeem and croak up with nut shots, Bader decided that he wanted to call out Overeem. Who fought today? Alistair, listen. Ah, all no, this fue él el que fucking llamó a shit Overeem. It's nothing. K1, Le dijo que no era stand nada. up fight, real knockout. Overeem gladly accepted the fight, and the strength difference here really showed. Ah, y se ve en qué peso pactaron esta pelea. Oscar, tienes que hacerle un video a esto, men. When Bader tried to hit Overeem, it had little to no effect. Ah, es que el tamaño... However, when Overeem No sé quién ganó esta pelea, sinceramente. Lo estoy viendo este video por primera vez. Pero IQ Fight tiene un buen video sobre este tío. Me ponen por acá. Ah, yo no lo vi. No lo he visto. Tengo que verlo. Oscar, me perdí un video tuyo. Mala mía. IQ estaría decepcionado. Me ponen por aquí. Reacciona a Seagal con Aikido. Sería un buen video y te reirás o cabrearás. Ese video lo tengo que reaccionar con Oscar, porque Oscar es el que ama a Steven Seagal. Oscar lo ama, lo adora a Steven Seagal. hit Bader, it had a lot of effect. Each punch that landed sent the skinnier fighter's head flying. Ah, pero la diferencia de peso es demasiado grande, man. Demasiado grande. After a very nice shifting uppercut, Overeem landed another beautiful... Es que el tamaño sí importa, man. Hay gente que siempre está que no, que si... Es que si el tipo grande es técnico y Alistair Overeem es muy técnico, lo revienta, man. switch knee and attempted a left hook Superman punch. This technique would be very important later. Moments after, they traded right cross into left hook combinations, with Overeem getting the much better of the exchange. No, si To end the Alistair Overeem fight, ahí le mete- Overeem Por cierto, hay que reconocer la mandíbula del man este que de verdad faked a right cross le to go into aguantó a shifting uppercut again. zurda, After it landed, he grabbed Bader for a left knee to the head. lo mató, man. The knee landed flush, Mató. and as Bader's head came up, Overeem threw a ¿Tú te Superman imaginas un tipo que se mueve a esa velocidad como Alistair Overeem? Ahí está en Prime. Este era Alistair Overeem Prime. Yo no creo que el Alistair Overeem que llegó a la UFC fuera Prime, sobre todo porque tuvo que dejar los esteroides. Entonces ya él no pudo estar en Prime, salvo cuando le ganó a Brock Lesnar con las middle kick, aquella que lo mató. O sea, Lesnar no tenía nada que hacer con Alistair Overeem. Y ahí no hay nada que decir porque los dos estaban dopados hasta el moño. Los dos estaban dopados hasta el final. Esto es una locura. Un tipo que te tira una rodilla a la cabeza y de pronto te saca la zurda a la misma vez. O sea, puede tirarte combinaciones espectaculares. and left hook once Es una again to land brutalidad. a beautiful knockdown. Mira eso. When Y ahí ya Bader te got está out, sacando la Overeem izquierda. hunted the finish. Es una He locura. dodged a bunch of Bader's punches and landed a perfect counter hook to finish the fight. 前に出るアリスター・オフレーム拳を飛ばす左のフック Uf. アリ Ah, To está celebrate, Overeem jumped on the ropes and did a roar. And the ring girl tried to chase him down to give him the trophy, but for some reason, he didn't want it.
In the post-fight speech, Overeem knew it was a huge win for the MMA fighters. For all MMA fighters and for everybody who think pero eso no se vale, porque, claro, el que lo llamó fue el otro, o sea, el bocón fue el otro, pero la diferencia de peso era demasiado grande. De verdad, es demasiado grande, la diferencia de peso es mucha, esto no tiene sentido. respect is important. After Overeem went back to the dressing room, he jumped on the giant semi-shield like a little boy. Originally, Bader agreed that if Overeem fought in kickboxing, their second fight would be MMA. However, that promise was not fulfilled. As you may or may not know, my friend Buddy already declined the MMA Si pelean en MMA lo revientan. fight with me. So I'm just waiting for any of you other fighters to step up. MMA fight, you're always welcome. Instead, their second fight would take place in the prestigious K1 World Grand Prix tournament. Ok, la segunda pelea la hicieron en When K1. chirped by Overeem, Bader got up and made Está a más grande, se le ve un poco más grande. Supongo que se very dopó bold para la claim. revancha. If he gets through the first fight against Teixeira, then I promise that he won't make it 2 until 3 minutes in the kickboxing ring with me this time. After Bader O sea, el loco se vino arriba y dice que ni 3 minutos me dura. El pan con pasta dijo, este cabrón ni 3 minutos me dura. Mira los bices de Alistair Overeem, man. La verdad no sé qué pasó en la segunda pelea, pero me intriga saberlo. made this claim, Overeem didn't look impressed. Ruslan, who is Bader's rival and first Alistair opponent Overeem in the nada más se tournament, reía didn't y look dice, impressed either. me But voy a both of pinchar them 2 didn't know jeringas what más was de coming. testosterona a ver si eso You es verdad. see, during this 1-year period, Bader had begun strength training. He Empezó a started to entrenar lift más weights pesa. and no longer looked Pero es like que eso no es solo pesa, eso también es meterte un poco de todo. a skinny, lanky Si fighter. no, no lo puedes alcanzar, o sea. Now he had the muscles that he didn't have throughout his career before fighting Overeem. Ok, pero Against Ruslan, Bader se le ve que está más grande, pero ni en pedo como looked like a Overeem. man possessed with determination. Sigue estando más Ruslan pequeño. tried to pressure and swing haymakers early, but when Bader swung back, Ruslan went down. When he got up, Bader went for the finish and did it with ease. Buena finalización. In this fight, Bader didn't even break a sweat. For Overeem's first fight in the 2009 tournament, he faced off against Ewerton Teixeira, a great Kyokushin karateka with a 9-1 kickboxing record. Mira Alistair, Dios mío. Mira el brazo y el hombro de Alistair Overeem en ese tiempo. Alistair Overeem era una masacre en ese tiempo, man. Ya. Mamita. In this fight, Overeem switched to southpaw. As he pressured Ewerton, he threw a crushing rear left knee when Ewerton threw a cross. That already rocked his poor opponent, and he finished the combination with a double collar into a huge knee to the head, making a huge statement. después rodilla a la Overeem knocked cabeza. out his A-class opponent even more quickly than Bader. But you know what Alistair did right after the decision? Pointed to Simon Roots, Bader Hardy's manager, En es trapecio y el resto del cuerpo de and Alistair. said, I'm coming to see you guys. When the epic rematch between Overeem and Bader finally began, they started with the most epic stare down. No, ni en pedo. Está... Mira el bracito. comparen brazos ahí. Ustedes mismos compran... No hay... It is clear that this fight is personal, and both of them are determined to show the world that they're superior to their opponent. Si no se parte un peso, es muy complicado. When the fight started, Bader hunted a big combination right away, but got tossed to the ground Claro, es immediately. que ven cómo lo mueven. En este caso el tamaño sí importa, ven con la facilidad que lo mueven. Y yo les digo una cosa, para mí, probablemente, el oponente de Alistair Overeem es más técnico. Muy probablemente, no sé porque no lo conozco en profundidad. Y si ustedes dicen que Oscar tiene un video, está. Pero lo voy a buscar. Pero estoy seguro de que es mucho más técnico que Alistair. Lo que pasa es que Alistair está gigante, lo mueve como si fuera una pluma. When he went for a knee. Despite getting ragdolled, Bader kept his cool and remained composed. When Overeem rushed in to deliver the same combination that knocked out Bader in their Aparte que Overeem es un tipo grande que se mueve bien también. Tiene muy buenos previous movimientos. match, the shifting uppercut into Buena knee, derecha, ahí le entró Bader una buena stepped back derecha. and delivered a perfect short right hook. Buena derecha a la mandíbula. Bader knew Overeem felt Y that, Overeem no tiene so buena... he started to charge. Yo creo que el principal problema que siempre tuvo Overeem fue la mandíbula. Nunca tuvo buena mandíbula. Bueno, por lo menos dentro de la with UFC big siempre punching tuvo ese problema. combinations. Si le In every gana, exchange, Overeem lo puede mover when más Bader threw fácil. an Pero overhand,
Overeem tried to técnicamente... counter with a left hook, but Bader's punch landed flush. No, qué bien, brother. Tú sabes lo que es tenerse la confianza y la fe suficiente como para decirle, te voy a noquear en la próxima pelea y tirarlo de verdad. También hay que aceptar, la mandíbula de Overeem no es buena, pero igual. Overeem was rocked, and before he went down, Bader framed on Overeem and landed another short right hook. When Overeem fell, it was like watching a skyscraper crumble. Ah. He sat up and looked composed, but when the fight started again, Bader hunted the finish immediately. No, es que Overeem cuando lo tocan ya él queda demasiado tocado. Estoy hablando de los últimos años de Overeem, que fueron los de la UFC, pero él queda demasiado tocado. At the end of the combination, Bader threw a high kick that slipped through Overeem's guard, and that sent him No, yo stumbling into the tengo que corner. buscar bien la The historia referee saw enough de este and peleador. ended the fight with no protest. Bader may not be everyone's favorite fighter, but this was a beautiful comeback no matter how you look at it. From a humiliating defeat to beating Overeem within 3 minutes by knockout. Bader knew that once he said it, he had to back it up. And that's exactly what he did. He said... Pues mira, que hizo lo que dijo que iba a hacer. Lo hizo, man. LeBron o Jordan. Me preguntan por ahí, ¿qué tiene que ver LeBron y Jordan a esta altura? Kobe Bryant, lo he hecho 80 veces. Ni LeBron ni Jordan. And he did it. This win was even more epic when we consider the fact that Overeem won the entire 2010 K1 World Grand Prix tournament the next year. On October 8th, their long-awaited third match will take place after 13 years. Tengo que... Probablemente lo voy a investigar a fondo y lo voy a hacer un video de este comeback, porque me parece un tremendísimo comeback. De verdad, me parece un súper regreso. Bahari lleva como 4 derrotas seguidas. Y supongo que los años pasan para todo también, gente. O sea, es que es así. Alistair Overeem también los últimos años en la UFC fue un desastre. O sea, está en el final de su carrera. Y sí, sin duda. Es marroquí. Bahari. Lo voy a buscar.